La violencia machista, la desigualdad estructural, la carga de los cuidados, la brecha de género, el miedo a ir solas por la calle, la precariedad laboral, el acoso sexual. Tías, estamos jodidas. Nosotras lo sabemos, pero hay una gran parte de la sociedad que no se entera y se vuelve cómplice de esta situación de maltrato institucional. Así que en este especial 8M hemos incorporado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha accedido a estar este ratito con nosotras, y tenemos a todo el equipo ya montado y dispuesto para arrancar este debate. Irene, bienvenida. Genial, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Os voy a presentar yo, para hacerlo, nosotras siempre lo hacemos como un poco Alcohólicos Anónimos, en plan que cuentan un poco su currículum, por si les sale algún currillo, pero en esta ocasión pues lo voy a hacer yo para hacerlo más ágil, ¿vale? Ella es Carla Galeote, es estudiante de Derecho y también es creadora de contenido. Carla, bienvenida. Alonso Bon, creador de contenido también, y una persona que está cansada ya de ver el Congreso de los Diputados en directo. No me pongan más de esto porque no me pongáis cositas del Congreso aquí, me levanto, me voy. No puede. Lleva pues 18 años viendo el Congreso de los Diputados en YouTube y está absolutamente atascado. Me interesa saber cuántas horas, pues no es fácil, ¿eh? Le veía desde la barriguita, me tenía en el canal del Congreso en el hospital y ya salí cansado. Salió cansado. Salí con ganas de irme. Dije... Continuamos en el Zoom. Tenemos a Laura Vallejo Castro. Ella es operaria forestal y ganadera. Laura, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. También en el Zoom tenemos a Isa Orbe, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Ahí estamos, Isa, que no se te escuchaba. El cuadro de los cerezos en flor japoneses de fondo, like, sí, siempre. Continuamos con Noelia Cortés, escritora. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo, reina. Hola, Inés. Nico Salcedo, psicólogo. Muchísimas gracias por venir también esta tarde. ¿Qué tal estás, Nico? Hola, muy bien, muy contento de estar aquí, muchas gracias. Pues de locos. Elizabeth Duval la tenemos por aquí en el plató, filósofa de cabecera y también escritora. Madrid ha sido ya la tumba de algo. Bueno, pero aquí estoy, así que tan tumba no será. No, del libro sí, del libro sí. La tumba de algo, efectivamente. Y terminemos con Fran Carro. Él es estudiante y conserje. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, la verdad. Oye, estás cogiendo la afición, ¿eh? Es que encima estos temas que vengo a aprender básicamente, me encanta. O sea, encantado. Todo lo que queráis, ya lo sabes. Bueno, pues dicho lo cual, para no perder mucho tiempo, yo voy a empezar con una pregunta así un poco genérica y luego después podemos ir concretando un poco entre todos. Si levantáis la manuchi a los compañeros del Zoom también os veo, como si estuvieseis recogiendo un Goya y tal cual, es que es un poco la sonrisa de los Goya 2021. Bueno, quizá preguntando un poco, Irene, ¿qué son las brechas de género y cuál es la más profunda que tenemos actualmente? Es una pregunta difícil, pero... Para un minuto, ¿no? No bueno, minutamos. O sea, yo creo que las brechas de género son todas esas desigualdades que son estructurales y que hacen que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, pues suframos más discriminación y más dificultades para poder desarrollar nuestros proyectos de vida y para acceder a nuestros derechos. O sea, que tengamos más dificultades para tener un empleo digno, para terminar nuestros estudios, para dedicarnos tiempo a nosotras mismas o a ir al médico porque tenemos que cuidar, porque asumimos pues, las tareas del hogar o las tareas de cuidado de los niños cuando somos madres. Todo eso son las brechas estructurales y, lógicamente, además, la interseccionalidad, que es una cuestión que el feminismo ha puesto encima de la mesa. Dice, no solamente hay desigualdades de género, sino que además la raza, la clase social, hay tu orientación sexual, tu identidad de género, hace que se vayan sumando esas brechas y que te sea más difícil pues, acceder a una vivienda, a un trabajo digno, a cualquiera de tus derechos, ¿no? Al ocio, a la cultura, a todos los derechos. La más grave, yo creo, es la injusta distribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados. Creo que esa es la brecha más grande que existe. Lógicamente, esa brecha tiene otras muchas repercusiones, como puede ser la violencia, ¿no? Al final, las violencias machistas, su raíz es la desigualdad estructural. Y
Y también las de diversidad son enormes en nuestro país, son enormes en el mundo y están creciendo los delitos de odio, la discriminación, la LGTBI-fobia. O sea que no sé si puedo hacer una competición o un, digamos, no sé, un ranking de cuál es la más fuerte, pero sí creo que, desde luego, la que más tiempo ha estado invisibilizada y la que ahora el feminismo empuja con más fuerza, además de, por supuesto, la lucha contra las violencias machistas, yo creo que tiene que ver con redistribuir las tareas que son imprescindibles para vivir, las tareas del hogar, comprar, hacer la comida, la redistribución de la riqueza también, como puede ser que todas las crisis al final hagan que los ricos son más ricos y suelen ser hombres y blancos y heterosexuales y que la mayoría de la gente sea cada vez más pobre y las mujeres las más pobres de entre las pobres y luego las mujeres trans o las mujeres racializadas las más de entre las más de entre las más, y esa injusta redistribución que al final es falta de tiempo para vivir. O sea, al final es que hay muchas mujeres que a lo largo de su día, en un mes, en una semana, no han hecho nada de lo que, o casi nada de lo que quieren hacer porque se han tenido que dedicar pues, a sobrevivir en un curro precario o a cuidar a sus familiares, que puede ser también un acto de amor, pero es sobre todo una obligación para muchísimas mujeres porque el Estado no se hace corresponsable y no pone servicios públicos para que nos podamos ocupar de ello colectivamente y una mujer pueda tener tiempo de descansar, de ir a un concierto o de leer o de formarse. Y que con esto queremos decir que no es el mismo punto de partida para todas. O de disfrutar de su sexualidad, o sea, que decir que es como al final tener tiempo para vivir, que es lo que, ¿no? Lo que es al final el derecho más fundamental que tenemos todas las personas. Irene, ¿cuál dirías que es un poco la agenda de este 8M? ¿Qué planeamos? Yo creo que la agenda del feminismo desde hace muchos años es muy transversal y es muy plural. Acabar con todas las violencias machistas, redistribuir más justamente todas esas tareas de cuidados y también la riqueza y también el tiempo, visibilizar que cada persona tiene que poder ser quien es sin sufrir discriminación y sin culpa y sin estigma y sin miedo. Pero creo también que hay un reto cada vez más evidente, que es por donde además vamos a enfocar institucionalmente esta campaña, que es básicamente decir: hay muchas cuestiones que el feminismo está planteando las respuestas para las principales preguntas que se hace la sociedad. Llámalo como quieras, llámalo redistribución de la riqueza, llámalo poder ser quien eres, pero al final eso es el feminismo, una propuesta política que dice todo el mundo tiene que poder desarrollar sus proyectos de vida y eso lógicamente pasa por reconocer derechos a quienes más vulnerables y más vulnerados los tienen, que en este caso es más de la mitad de la población, ahí es poco, ¿no? Que somos las mujeres. Entonces al final yo creo que hay una tarea que es ser capaces de convencer cada vez a más gente de que el feminismo también es para ellos, ¿no? A cada vez más hombres, a cada vez más mujeres que a lo mejor no se sienten identificadas con la etiqueta del feminismo y decir, es que feminismo es la propuesta política que puede hacer que tengas un consultorio médico al lado de tu casa o al lado de tu pueblo, vivas en el mundo rural o vivas en una gran ciudad. Feminismo es que cuando te pones enfermo o enferma, alguien te pueda cuidar y no tenga que ser siempre tu nuera o tu hija, claro, y que nos podamos ocupar entre todos de los cuidados. Feminismo es que si tu novio te revisa los mensajes del móvil, le puedas decir, mira, esto no es sano y sobre todo esto es violencia de control y es violencia machista y no estoy dispuesta a aguantarlo y tengo además una red social y unos servicios públicos que me ayudan a no seguir sosteniendo esa violencia, ¿no? No seguir soportándola y a que ellos entiendan que eso es una forma de violencia y que las relaciones entre hombres y mujeres tienen que estar basadas en el consentimiento y los buenos tratos. Absolutamente. El amparo al final de pues de toda la estructura que estamos hablando y que al final lo que estás diciendo de que el feminismo beneficia a una estructura social en su conjunto. Entonces, bueno, pues nos hace un mejor país. Nos hace mejor país, desde luego, que también estamos como bastante bien ubicados a nivel europeo, me consta, ¿no? Es verdad. O sea, somos un país que lleva muchos años siendo pionero en determinadas políticas feministas, sobre todo en las de la lucha contra las violencias machistas, particularmente la violencia de género, pero no nos conformamos. O sea, mientras siga habiendo una mujer asesinada, mientras siga habiendo violaciones, agresiones sexuales, mientras una chica no pueda ir a una discoteca y estar más preocupada de disfrutar que de si le meten algo en la copa, pues no vamos a poder hablar ni de pleno feminismo ni, por tanto, de plena democracia, que yo creo que eso es muy importante. El feminismo es democracia y el feminismo nos hace mejor país y, sobre todo, fortalece nuestra democracia, también para los hombres, para el conjunto de la sociedad. Bueno, pues vamos a abrir este debate entonces. Fran, empezamos contigo. Es que justo en esta intervención que ha tenido, yo tengo dos preguntas para ella que me gusta, sobre todo la segunda me parece bastante interesante. ¿Tú crees que en España en serio hemos avanzado bastante con eso? Yo creo que se está retrocediendo.
¿Que hemos avanzado? Que hemos avanzado en cuanto que somos en Europa, por ejemplo, somos un país pionero en políticas feministas y demás. Yo creo lo contrario, sinceramente. Visto desde mi punto de un chaval de 23 años que a lo mejor le da por salir, que ver sus colegas, demás colegas y demás, yo creo que la sociedad, sinceramente, está yendo hacia atrás en España. Creo, pero porque sobre todo, también creo que eso es culpa de los políticos, de que se está dividiendo el país mucho de un lado hacia otro. Entonces yo creo que a lo mejor la gente que estaba más o menos en medio, más o menos, estamos diciendo, creo que se están radicalizando y creo sinceramente que se está retrocediendo porque hay mucha gente que veo que no acepta esas propuestas. O sea, yo creo que los movimientos, las conquistas de derechos y los movimientos políticos, y el feminismo es una propuesta política, nunca son lineales, nunca es o todo avance o todo retroceso, y nunca se avanza al mismo nivel o a la misma velocidad, digamos. Hay veces que se avanza en muy poquito tiempo, parece que has avanzado décadas, y luego hay décadas en las que no se avanza nada. A nivel institucional, yo creo que es verdad que a principios de los años 2000 hicimos algunas leyes, que eso fue las legislaturas del presidente Zapatero, donde avanzamos institucionalmente mucho en la ley contra la violencia machista, la violencia de género, el matrimonio igualitario, la ley de igualdad, la ley del aborto. Después eso es verdad que quedó paralizado, ¿no?, ese proceso de avance institucional, y ahora estamos en un nuevo momento de avance institucional para ampliar la lucha contra todas las violencias machistas, garantizar el acceso efectivo al aborto, o sea, una nueva generación de derechos feministas a nivel institucional. Socialmente, pues por ejemplo, entre la gente más joven, es verdad que está creciendo el número de hombres que dice, de chicos jóvenes que dicen que la violencia de género es un invento ideológico. Yo creo que eso tiene que ver con que, como consecuencia del avance del feminismo, hay una reacción que es la extrema derecha. Sí, eso es, sí, yo estoy de acuerdo. que además está normalizada y blanqueada por los principales medios de comunicación tradicionales en España, y eso hace que, si lo dice un señor en el Congreso de los Diputados, ¿por qué no lo voy a poder pensar yo? Pero a la vez también está creciendo muchísimo el número de chicos jóvenes que se consideran feministas. Ya no te digo el número de chicas que se consideran feministas y que su entrada a la participación política y a la participación en la vida social es el feminismo, no es una determinada ideología de izquierdas o no es determinada, yo qué sé, pues en mi generación a lo mejor eran más las luchas estudiantiles. Yo, como me empecé a socializar políticamente, era en la militancia estudiantil. Pues ahora yo creo que eso es el feminismo. Entonces, eso es como estamos avanzando, estamos retrocediendo. Bueno, pues estamos en un momento en el que el feminismo está en el centro del debate público. Mi opinión es que la reacción de extrema derecha y la reacción machista o del privilegio es una reacción al avance, y por tanto creo que estamos avanzando, pero es verdad que también hay una reacción y que tenemos que ser capaces de no olvidarnos de que existe esa reacción. Vaya. ¿Estáis de acuerdo todos con...? Y que tiene consecuencias en la vida de la gente, porque que esa reacción exista y que haya discursos públicos que dicen es tan legítimo decir que la violencia de género existe o que la violencia de género no existe, puede que haga que una chica, cuando su novio le mira el móvil, diga, ah, pues es que esto es súper normal, esto no es violencia de género, no es violencia de control, porque en realidad eso es un invento ideológico de las feministas, ¿no? ¿Estáis de acuerdo todos con esta postura? ¿Pensáis que ahora mismo vivís en un entorno bueno, pues avanzado, efectivamente? Nico, no sé si querías dar una opinión respecto de esto. Sí, yo quería hablar sobre ese tema, sobre la reacción que puede tener pues, la extrema derecha o muchos hombres al avance del feminismo, que sí que estoy de acuerdo que es muchas veces reaccionario al avance de una política más igualitaria, pero en otros sectores también puede ser porque, bueno, no todos los avances han sido exitosos y no todos los avances han hecho lo que pretendían. Por ejemplo, lo que decía Irene de las brechas de género, pues en la economía, en las violencias, pues sí que es verdad que está muy presente y que la mujer está en estado de inferioridad. Pero también hay otras en donde están los hombres y pues causa esa reacción al ver que no se hace el mismo trabajo en, por ejemplo, la brecha de género en educación, pues los hombres son los que más fracasan a nivel escolar, los que más abandono tienen. Y no se ve por parte también de nuestra sociedad políticas que intenten, de la misma forma que se intenta hacer política cuando se ve que las mujeres no están accediendo tanto a las carreras de ciencias, lo cual está muy bien, pero no es incompatible con hacer políticas en las que intente poner el foco en los hombres que están abandonando más la escolaridad y que están fracasando más, sacando peores notas en todos los ámbitos, pues con el fin de también reducir esa brecha de género. Carla.
Bueno, yo iba también un poco, ¿no?, en la línea de que comentabas, de hecho era una de mis preguntas, ¿no?, ese 1 de cada 4 jóvenes en nuestro país cree que la violencia de género es un invento ideológico de los progres. ¿Qué hacemos ante este 1 de cada 4? Sobre todo se ve en las redes sociales, donde creo que hay cierta impunidad, incluso con los anónimos, con todo el acoso, con todas las hordas, ¿no?, que muchas veces se mezcla con el fascismo, que tiene un movimiento antifeminista, porque ya no creo que sea machista, sino que directamente es antifeminista y que despierta una misoginia interiorizada que creo que hemos normalizado mucho en redes sociales. Mi pregunta era, ¿qué hacemos ante esto? Porque sí que es cierto que veo que estamos avanzando, pero yo veo las redes sociales y a mí me asusta de ver la normalización y la impunidad que hay en las redes sociales hacia estos discursos. O sea, yo es que creo que hacéis una tarea que, como las tiktokers, las influencers en general, hacéis una tarea que es hiper valiosa, porque al final no solamente estáis hablando de feminismo y planteando, poniendo encima de la mesa esas ideas, esas propuestas para que todo el mundo pueda verlas, sino que estáis poniendo vuestros cuerpos. Y una de las estrategias del machismo y de los privilegiados y de la extrema derecha frente al avance del feminismo es la violencia política, que es básicamente generar un estado de situación en el que eligen a las personas que más capacidad de influencia tienen o que más están poniendo, ¿no?, en primera fila el cuerpo para destruirte personalmente, para no cuestionar tus ideas sino quién eres, para generarte inseguridades y para que al final no te merezca la pena estar ahí, para que digas, bueno, pues ya lo hará otra, ¿no? Porque yo no tengo por qué asumir esto, no tengo por qué asumir que mis amigos o mis amigas no quieran salir en una foto conmigo porque van a ser señalados, no entiendo por qué mi familia tiene que sufrir. Entonces, hacéis un trabajo que es muy valioso. A nivel institucional, creo que lo que nos toca a las mujeres feministas que estamos en las instituciones es garantizar derechos, es blindarlos, es correr más, porque yo creo que la mejor forma de que una mujer, por ejemplo, o un hombre no vote o no compre las propuestas de la extrema derecha es que tú sepas que si sufres violencia vas a tener un lugar seguro al que acudir y que eso te lo está garantizando el Estado. Que si tú quieres interrumpir voluntariamente tu embarazo no tienes que esperar 3 días de reflexión cuando ya lo has reflexionado y que lo reflexionarás los días que tú quieras, pero la ley no te obliga a reflexionarlo 3 días. Que si tú necesitas... Sí, o que tengas que mudarte de provincia. O recorrer 200 kilómetros a ver qué mujer lo puede hacer, porque en el mercado de trabajo las mujeres estamos en las zonas, en los sectores más precarios, donde a lo mejor si tienes que irte 2 días para desplazarte de provincia te despiden, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que institucionalmente, desde luego, tengo clarísimo que lo que tenemos que hacer es correr y garantizar derechos y ser lo más valientes y lo más ambiciosas posibles, incluso aunque eso tenga también un coste para las que lo defendemos. Pero creo que eso es a nivel institucional lo que hay que hacer. Y creo que a nivel social el movimiento feminista, como la reacción, la respuesta colectiva, el estamos juntas en esto y estamos defendiendo nuestros derechos, y si una pone el cuerpo tiene a otras al lado, ni siquiera detrás, al lado, y un día lo pones tú, el cuerpo, y otro día lo pongo yo, creo que es la única manera. ¿Y qué hacemos, Irene, con lo que comentaba Nico? Con esa desprotección que pueden llegar a sentir algunos sectores, algunos grupos en los que no se les está prestando la misma atención y se está haciendo como una discriminación positiva en torno a las violencias, o sea, el feminismo en general. Estamos denunciando y organizándonos colectivamente para garantizar nuestros derechos y denunciando nuestras discriminaciones específicas, y estamos poniendo en el centro del debate público que nuestra sociedad no es justa, que en nuestra sociedad se producen vulneraciones de derechos. Me parece normal que haya, por ejemplo, chicos que digan: yo también sufro discriminaciones de derechos. En la sociedad, pues tampoco yo tengo garantizado el derecho a un empleo digno, ni tengo asegurado mi futuro. La incertidumbre es una característica que no solo afecta a las mujeres, afecta más a las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero también afecta a muchos hombres. Entonces, creo que hay sentido en plantearlo así. Y él mismo decía, es que no es incompatible defender el derecho a una educación pública y de calidad y que bajen las ratios y que haya más inversión para todo el conjunto de la sociedad, con decir, oye, y dentro de la sociedad hay personas que por el hecho, en este caso, por ejemplo, de ser mujeres, y más si eres mujer migrante o si estás en situación administrativa irregular o si eres de clase obrera, pues tienes, o si vives en el medio rural, en un pueblo en lugar de una gran ciudad, sufres más discriminaciones todavía. Y luego también yo creo que hay una reflexión importante, por eso decía antes lo del feminismo también es para ti, que es el machismo, el patriarcado, también impone un rol muy concreto a los hombres. Y la masculinidad hegemónica es una referencia, un estereotipo de cómo tienen que ser los hombres que castiga muy duramente a todos los chicos
que no cumplen con esos estereotipos, que no son violentos. De hecho, hay muchas palabras, maricón, nenaza, para describir a esos hombres que se salen de la norma y que lloran o que expresan sus sentimientos o que están con su pareja en una situación de igualdad, entonces eres un calzonazos. Entonces, precisamente por eso el feminismo también es para ti, porque en realidad el feminismo lo que está validando es las formas de ser y de estar en el mundo de la gran mayoría de la población, por supuesto de las mujeres, pero también de la mayoría de los hombres que no cumplen con ese estereotipo, ¿no?, de la masculinidad hegemónica, del prototipo de lo que tiene que ser un hombre macho, que es lo que ¿no?, el prototipo como que la extrema derecha te quiere vender, como el hombre de la guerra, ¿no?, el hombre de la violencia, el hombre autoritario. Y con los chalecos acolchados, que por favor, o sea, que si es de ese color verde caza, o sea, quiero decir, hay más pantones, caballeros. Liz. Sí, yo creo, siguiendo con esto último que comentaba Irene, que los acercamientos más interesantes que ha habido en el debate feminista actual en relación con la cuestión de ese resentimiento o ese sentimiento que pueden tener algunos hombres de sentirse abandonados o incluso ver como una ofensa las políticas que se han hecho en pos de la igualdad, precisamente el discurso que a mí me parece más interesante es el que dice quién es capaz de dar respuesta a eso, quién es capaz de dar respuesta a las tasas de suicidios, a las tasas de abandono, a las tasas de depresión dentro de los hombres y que el hecho de que sean más elevadas a veces que dentro de las mujeres, es el feminismo. Y quien puede ofrecer un proyecto alternativo, quien puede ofrecer un proyecto que colme con eso, no va a ser la ultraderecha, que no plantea soluciones para eso, que plantea mantener ese modelo tal y como está hasta ahora, tal y como ha seguido, sin arreglar ninguno de los factores que hacen que también ser un hombre pueda ser una mierda para las personas, sino que se trata del feminismo. Y una vez apostillado eso, también quería abrir otro melón, siguiendo dentro del bloque que tiene que ver con... Del bloque abrir melones. El bloque abrir melones, que también es el bloque 8M, ¿no?, que es el hecho de que este año, por primera vez, los últimos 2 años, por tema pandemia, digamos, las manifestaciones no ha podido suceder, pero este año nos encontramos con que hay 2 manifestaciones del 8M, ¿no?, convocadas en Madrid. Convocadas por las organizaciones, que serán las más grandes dentro de España. Para mí este suceso me parece, en relación con los debates que hay últimamente dentro del feminismo, que quizás sí, dice, el eslogan de una de ellas se plantea como abolicionista, pero no se trata de un debate sobre abolición o la prostitución en el fondo, sino que es un debate que tiene que ver con la ley trans y es un debate que tiene que ver con lo trans, y la más grande división de esas manifestaciones ha sido en relación con lo trans y no en relación con la prostitución. Me parece un suceso trágico. Me parece un suceso trágico porque si bien tampoco vamos a ser ingenuas o cándidas o considerar que detrás de esas divisiones no hay lucha por espacios de poder o una lucha por un poder político o incluso motivos que más que ideológicos o realmente políticos tienen simplemente que ver con quién está coordinando o con quién está manejando, creo también que hay todo un espectro de gente que, sin entrar dentro de aquella gente que consideraría desde una postura de odio o una postura de miedo o una postura de rechazo absoluto a las personas trans, pero a la cual sí que le ha calado, aunque sea minoritaria, una parte de ese discurso. Y esa parte de la gente es una parte de la gente que en 2018 se manifestaba en marchas feministas igual que todo el mundo. Creo que durante el debate de la ley trans y también los términos en los que hubo ese debate, era importante este discurso o este lema de los derechos trans son derechos humanos, y que sin embargo ahora quizá en relación con cómo está funcionando un movimiento feminista o cómo puede generarse en el futuro una cohesión, no con esos elementos más virulentos, sino quizá con gente que se ha traído ese discurso y que puede recapacitar, que quizá hay que pasar a otro estadio, ¿no?, otro estadio de desmentir ciertas nociones que se han planteado, desmentir ciertas cosas e incluso hacer pedagogía. Yo intento mucho pensar que esa gente no es solamente gente irrecuperable que se ha lanzado al odio porque sí, o que va a estar siempre vinculada con ese odio, ¿no?, sino que se puede decir cosas tan simples como nadie ha planteado hacer operaciones a menores de 13 años, nunca ha estado en ningún tipo de debate público. Todas las barbaridades que supuestamente se está diciendo que plantea la ley trans o están ya reguladas y no son barbaridades o directamente no tienen nada que ver con la realidad. Y dentro de eso creo que hay una labor de intentar volver a tejer las alianzas con una parte de esa gente que me parece que va a ser fundamental, porque este año, en relación con el 8M, ya no hay vuelta atrás del hecho de que haya 2 manifestaciones, de hecho que se presente dividido. Pero el futuro deseable, al menos para mí, sería que no hubiera ese tipo de dobles convocatorias y que se asumiera precisamente la pluralidad dentro de ese feminismo. O sea, creo que es sensato lo que planteas, Liz, que
Primero, yo creo que es importante que reconozcamos que el feminismo siempre ha tenido debate. Claro. Los feminismos, sí, aunque, claro, ahora el feminismo está en el centro del debate público, entonces sus debates también lo están. Y cuando hay debates que son intensos, incluso que llevan a situaciones de muchísima tensión o de determinados momentos de ruptura o de pareciera, ¿no?, que hay una imposibilidad incluso de debatir, también eso se pone en el centro del debate público, pero el movimiento feminista ha debatido, yo qué sé, el debate entre la abolición, la regulación de la prostitución es un debate irresuelto en el feminismo que ha existido siempre. Y lo que pasa es que antes, como el feminismo no formaba parte del centro del debate público, pues sus debates tampoco lo eran. Entonces, compartiendo eso, creo que también tenemos que poner en valor que las feministas podemos debatir, incluso tener posiciones diferentes sobre algunos temas. Cosa diferente es que tú, para justificar tu posición, que yo creo que eso ha pasado en torno al debate de la ley trans, termines, bueno, legitimando determinados discursos que al final son transfobos, o sea, que al final son lesivos para los derechos de las personas trans. Eso me parece otra cosa, pero que podamos debatir, eso es que el feminismo lo lleva en su ADN, es una parte... Entonces, sí, creo que es útil que pensemos, y por ejemplo, el feminismo, a pesar de esos debates tan fuertes, por ejemplo, en torno a la cuestión trans, en torno a la cuestión del aborto y a la garantía del derecho al aborto, hay una unidad absoluta en el movimiento feminista sobre la necesidad de reformar la ley, y no solo de reformar la ley, sino de que haya políticas públicas y, digamos, como de defender a una los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. En eso hay un consenso absoluto que no se ha roto ni con los debates tan enconados en otras cosas. Con la lucha contra las violencias machistas, más de lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que no solo hay que fijarse en lo que ahora mismo está generando más puntos de tensión, también en la agenda que nos une, que es una agenda que además desde las instituciones también estamos recogiendo, que la próxima ley que vamos a presentar es la del aborto, precisamente, y que hemos sido capaces de actualizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no solamente con el bloque progresista y feminista que sostiene al gobierno, sino también con el propio Partido Popular, que dijo, sí, yo creo que la lucha contra las violencias machistas tiene que seguir siendo una cuestión de Estado y que deben también demostrarlo luego en su gestión cotidiana, ¿no? Pero que ahí está esa capacidad también del feminismo de generar amplios consensos en un momento en el que pareciera que eso es imposible. Isa. Yo quería decir algo que ha dicho uno de los compañeros antes, que es la discriminación positiva que hacía a las mujeres, que también podemos verlo a la hora, o la sensación que nos da a muchos jóvenes es a la hora de analizar la violencia de género. O sea, la violencia de género a muchas personas nos da la sensación de que está enfocada solo hacia las mujeres, cuando debería estar enfocado hacia todo el mundo, porque la violencia puede ser recibida por cualquier persona, y que esto muchísimas veces, o en la mayoría de casos en las que de verdad pasa la violencia de género, se acaba con la presunción de inocencia a la mínima. O sea, a la mínima ya se habla de culpable, a la mínima pues ya... Y también decir que como que un poco victimiza también a las mujeres, ¿no? O sea, una mujer, como un hombre, cuando presenta una denuncia, es ella o es el Estado el que tiene que demostrar que la otra persona es la culpable y que ella es la víctima, o él es la víctima. Pero lo que pasa en España muchas veces con esto de la violencia de género, que se ha hecho súper popular hoy en día, y que, vamos, o sea, digo, reclamar pues, que no pase la violencia de género, lo que hace es privar de muchos derechos a muchas personas que en este caso son hombres, y lo que hace es una discriminación negativa hacia ellos porque se les quita el derecho de la presunción de inocencia, que es algo base en cualquier Estado que se considere democrático, ya que se ha hablado de democracia. A mí me parece súper útil hablar de esto. O sea, primero, yo creo que el Estado tiene la obligación... Desmontar un poco el mito. Sí, o sea, como ¿no? Sí, porque hay veces que es como que nunca nos contraargumentamos en un contexto en el que sea posible. Entonces, lo primero, yo comparto que el Estado tiene que poder luchar contra todas las formas de violencia, y la violencia de género, las violencias machistas, es una forma de violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y es estructural, pero hay otras muchas formas de violencias y de delitos que el Estado tiene la obligación de combatirlos. ¿Cuál es el problema que en España se empieza a ver a principios de los 2000, pues con el caso de Ana Orantes y así? Pues que hay una violencia que es estructural, que las mujeres sufrimos por el hecho de ser mujeres, que está absolutamente invisibilizada, naturalizada, normalizada, ¿no? Miguel Lorente decía, la España de mi marido me pega lo normal,
y que el Estado tenía que ser capaz de desplegar mecanismos efectivos para que esa violencia, en el objetivo de máximo es erradicarla y mientras tanto pues ser capaces de detectarla y de garantizar derechos para las mujeres. Y yo creo que es innegable que las mujeres sufrimos violencias específicas por el hecho de ser mujeres. Eso no quita que los hombres también puedan sufrir violencias o que se puedan pegar en una pelea, pero por el hecho de ser mujeres, las mujeres sufrimos violencias específicas que se ejercen contra nosotras, que son violencias sexuales, que son violencias en el ámbito reproductivo, esterilizaciones forzosas, matrimonios forzosos y, por supuesto, la violencia de género. Entonces, a partir de ahí, la cuestión de la presunción de inocencia, eso es un derecho en el ámbito judicial y nadie cuestiona ese derecho, ni en un procedimiento de violencia de género se invierte la carga de la prueba ni nada que se le parezca. Lo que dicen los organismos internacionales, y yo creo que tienen razón, es que como lo que más pasa no es ni que haya denuncias falsas, ni que las mujeres puedan vivir libres de violencia, sino todo lo contrario, que hay muchas mujeres que sufren violencia de parte de sus parejas, que las pegan, que las humillan, que las controlan lo que tienen en el móvil o con quién salen o cómo van vestidas, que les meten algo en la copa para poder violarlas. Como eso ocurre y la mayoría de las mujeres o bien lo tenía o lo tiene normalizado y dice, bueno, pues esto es lo normal que me pasa a mí por ser mujer, ¿no? Ya volveré a casa con una amiga o haciendo que hablo por teléfono para evitar una violencia. El Estado tiene que desplegar mecanismos que aseguren que sin la obligación de que esa mujer ponga una denuncia se la pueda atender, porque es la única forma de ser capaces de combatir esa violencia. Eso quiere decir que cuando una mujer entra, por ejemplo, a un centro de crisis o entra a un centro de salud o va a un psicólogo especializado en violencia de género, automáticamente, no sé, el agresor es culpado penalmente. No, no, no. Lo que hace el Estado es garantizar los derechos de las mujeres, porque la realidad en España es que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos un riesgo altísimo de sufrir algún tipo de violencia sexual o de género a lo largo de nuestra vida, 1 de cada 2 mujeres, o sea, poca broma con la historia, y por tanto que el Estado tiene que ser capaz de desplegar mecanismos para detectar esa violencia lo más precozmente posible y de ayudar a que tengan todos la atención integral, psicólogos, trabajadores sociales, asesores jurídicos, y de garantizar también su reparación. O, por ejemplo, la de sus hijos e hijas si asesinan a una mujer víctima de violencia de género. Y a partir de ahí, evidentemente, en el proceso penal, todas las garantías de un Estado de Derecho tienen que ser reconocidas, pero el garantizar los derechos de las mujeres no va en contra de ningún hombre, al contrario, va en beneficio de toda la sociedad, porque si no lo que pasa es que hay muchísimas mujeres que no pueden desarrollar sus proyectos de vida precisamente porque están sometidas a esas violencias que se naturalizan, que se invisibilizan y que hacen parecer que es normal que por ser mujer te puedan violar un día. Además que la mayoría de los que te violan estadísticamente no son desconocidos en un callejón, son tus compañeros de trabajo, amigos, compañeros que conoces y que en un entorno de fiesta, pues, o tu propio marido. Tu propia pareja. Carla. Bueno, es que de hecho creo que uno de los falsos mitos en torno a la violencia de género que ha alimentado muy bien la derecha y la extrema derecha es eso de la vulneración del principio de inocencia, cosa que es imposible que suceda básicamente porque todo el Código Penal, no solamente los delitos contra la libertad sexual o violencia de género, sino que todo el Código Penal se rige por el principio in dubio pro reo, es decir, en caso de dudas siempre será a favor del acusado. Y es más, ninguna feminista niega que pueda haber un maltrato hacia el hombre, precisamente que los hombres denuncien menos ese maltrato también es una cuestión de patriarcado, es una cuestión de que en el momento en que un hombre puede denunciar una situación de maltrato, a ese hombre se le va a tachar de menos hombre, de que si es un maricón, de que si es una nenaza, que si es un cazonazo. O sea, literalmente el feminismo también quiere proteger a esos hombres para que se quite esa masculinidad frágil y que también puedan denunciar situaciones de acoso, situaciones de maltrato o lo que exista. Y la realidad es que actualmente cuando una mujer va a denunciar una violación o una agresión o un abuso o lo que viene a ser un maltrato, se le pregunta dónde estaba, qué ropa llevaba, si estaba drogada, si había fumado, por qué estaba por allí, por qué estaba por allá, sí, por qué se confía tanto de los hombres. O sea, realmente el problema que tenemos a nivel jurídico es que a las mujeres se nos pone más en duda. Pero ojo, perdona, que nadie nega precisamente que los hombres también puedan sufrir maltrato y que ellos no lo puedan normalizar, precisamente también es una cuestión estructural de patriarcado que se les pide a ellos más silencio porque tienes que ser un macho, un hombre fuerte que cómo te va a humillar o te va a pegar una mujer. Es una cuestión de patriarcado. Isa. Sí, lo primero me refería a una presunción de inocencia más mediática, no obviamente de los tribunales. Y lo segundo, yo me considero una persona feminista y no creo que haya una violencia por el hecho de ser mujer.
sea, si yo estoy saliendo con un hombre y este hombre me empieza a pegar, yo no asumo que esto es porque yo soy mujer, asumo que es porque él es un psicópata o un sociópata y ya está. O sea, sinceramente no creo que la violencia que hay contra las mujeres dentro del ámbito de la pareja, el ámbito de los amigos, etcétera, no creo que sea porque yo soy mujer y él es hombre. Creo que es porque él tiene un problema, ya está. O sea, no es algo de sexos o de géneros, es algo de que la persona con la que estoy es un psicópata, un sociópata o tiene ciertos problemas, porque pegar a alguien obviamente no estás bien si lo haces, o mirarle el móvil, o etcétera. Entonces, sinceramente, creo que es un tema que hablamos muchísimo de que es de género, de sexo, etcétera, pero es que no va más de eso. O sea, es simplemente que la otra persona no está bien como ser humano, etc. Alonso quería también comentar algo. Yo creo que tanto la postura de Irene como la de Isa están un pelín opuestas cuando realmente queremos decir más o menos lo mismo, que nadie va a salir por la calle a decir odio a las mujeres, voy a apalear a una mujer por el hecho de ser mujer, sino que a lo que se refiere con violencia de género, violencia machista o otras formas que ha tenido otros sectores políticos de llamarlo, como violencia intrafamiliar o como lo quieran llamar, estos movimientos reacción, yo creo que realmente podemos llamar violencia machista o violencia de género o violencia hacia las mujeres a todo aquello que es agravado por el hecho de ser mujer, que no pasaría si esa persona no fuera mujer, o que el hecho de ser mujer tenga que ver en algún tipo de factor. Es decir, ahí sí lo que podemos considerar violencia machista es como si esa agresión no hubiera ocurrido, si esa persona no fuera mujer, pues esa agresión no se habría dado o habría sido más leve o habría sido de otra manera. Entonces, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que ser mujer no solo es un motivo, sino un factor. Es decir, que los roles de género y cómo está organizada la sociedad está presente hasta en el más pequeño gesto, hasta en la más pequeña hasta el más pequeño micromachismo, hasta la más pequeña agresión, hasta las agresiones más fuertes, que son las que se tocan. Entonces, creo que también hay que solucionar el problema de base. No es decir, solo callarnos cuando hay una agresión, sino trabajar en abolir más los roles de género que hay. Y como ha dicho Irene, un punto que quiero hacer a favor de Irene y a favor de Elis, es que en los hombres se les asume un rol tan dominante que, como se decía antes, de que un hombre no llora hasta, perdón por si es muy fuerte, hasta que tenga las tripas en la mano, que es algo que es algo que decían pues, en tiempos de mi abuela. Es decir, los hombres también lloran, los hombres no tienen por qué seguir ningún rol de dominante. Es decir, tampoco es que un hombre tenga que ser una persona que tenga que no pueda ser masculina ni nada, tiene que ser libre de serlo. Y en todo caso, en caso de ser esa persona masculina o como se dice masculina, no serlo de una forma tóxica. Es decir, que cada uno lleve su vida de la forma que le dé la gana sin tener un rol de dominación sobre nadie. Y sin ser reprimido por otra gente que sí tiene un rol de dominación por el hecho de no seguirlo, de denunciar si tu pareja te pega o lo que sea. Porque veo muchísimos movimientos reacción como el masculinismo o como gente pues, que sí es seguidora de la derecha, de Vox o de PP, que dicen, ya, pero es que la mayoría de los suicidios son de hombres, ya, pero es que el paro y tal, los hombres. Es que por culpa del feminismo, cuando una mujer pega a un hombre, la gente se ríe y la gente lo ridiculiza, porque esos hombres son feministas y esas mujeres son feministas. No, es precisamente porque como se tiene tan asumido que el hombre es la persona a la que no pueden pegar o no tal, o desde los gestos más pequeños de que si una chica te gana al fútbol en el patio de primaria, eres o un maricón o eres un lo que sea, que en el momento en el que no se sigue ese rol de dominación, en el momento en el que tu pareja mujer te pega, eres una nenaza o eres una persona que no es valiente o que no impone, y se les echa eso en cara cuando realmente no es problema del feminismo, sino de los propios roles que sigue la sociedad. Y no sé si ¿quieres aportar algo o también tenías alguna cosilla preparada aparte dentro de todo el discurso? ¿Alguna pregunta, Irene? Una pregunta que le quería hacer a Irene es ¿en qué medida o hasta qué punto podemos llegar desde el Estado o desde el sistema con
políticas o hasta qué punto invertir mucho dinero en un ministerio puede llegar a solucionar el machismo? Si es un problema de concienciación o si es un problema más estructural, ¿cómo se puede llegar a cambiar desde las propias instituciones? ¿Cómo de efectiva es la vía institucional y hasta dónde puede llegar? Yo creo que lo es mucho y creo que hacer políticas públicas feministas es muy importante, primero, para que muchas mujeres sepan que hay una sociedad y la sociedad se representa en sus instituciones y, por tanto, que esas instituciones son seguras y les reconocen pues, que sufren violencia por el hecho de ser mujeres, que sufren más discriminación en el ámbito laboral o, pues yo qué sé, una mujer bisexual, una lesbiana para acceder a la vivienda o a derechos fundamentales. Creo que es importante y que desde la institución se puede hacer mucho. No es lo único. Si no hay sociedad civil, en España eso está más claro que el agua. Si no hay un movimiento feminista que en 2018, y bueno, lleva décadas luchando, ¿no? Pero por remontarnos a esta última ola, para el país, diciendo si nosotras paramos para el mundo, no existiría este gobierno y no existiría Ministerio de Igualdad. Eso es así de claro. Entonces, la institución no es la única que puede hacer cosas, pero desde luego yo creo que desde las instituciones podemos asegurar que los recursos existen, que llegan a todas las mujeres, que no lo dejamos depender del voluntarismo, aunque las mujeres y las feministas siempre han desplegado estrategias de apoyo mutuo, de solidaridad, de llegar allí donde el Estado no llega, el asociacionismo feminista en las zonas rurales, por ejemplo. Las asociaciones feministas literalmente salvan vidas. O sea, es a veces la única puerta que tiene una mujer para decir, me está pegando mi marido y necesito que alguien me tienda la mano. Entonces, la sociedad civil y el movimiento feminista puede hacer mucho, pero yo creo que las instituciones también. Hay un dato que no recuerdo exactamente, pero vamos, no recuerdo exactamente el número, pero me parece que las consecuencias económicas incluso, para quien no crea en el argumento de los derechos humanos, de no invertir dinero en políticas, por ejemplo, contra las violencias machistas, es un gasto de 11 veces más que lo que gastamos en el Ministerio de Igualdad para combatir las violencias machistas. Porque al final, una mujer que sufre violencia puede tener su vida destruida. Dificultades para encontrar un trabajo, dificultades para salir de la cama, dificultades para establecer relaciones y precisamente por eso el Estado tiene que garantizar que hay psicólogos especializados, que hay toda una serie de servicios que aseguran la reparación. Y luego sobre la cuestión de la violencia, o sea, a mí me parece muy interesante lo que decía Isabel de yo si un hombre me pega creo que lo que pasa es que está enfermo, es que está loco, ¿no? Y hay una cosa que decimos mucho las feministas que es como la característica común de los maltratadores es el machismo. No todos los hombres son maltratadores, pero lo que todos los maltratadores comparten es el machismo. No es que estén enfermos, porque si tú miras los datos, incluso estadísticamente en la sociedad, antes os lo decía, ¿no? Una de cada 2 mujeres en algún momento de su vida ha sufrido algún tipo de violencia. Eso no habla de que haya mucha gente, muchos hombres enfermos. Eso habla de que hay una realidad estructural que, tú decías, son los roles, los estereotipos de género, es decir, un reparto de roles en la sociedad que dice las mujeres tenéis que hacer esto y los hombres tenéis que hacer esto. Y los que se saltan esos mandatos de género son penalizados. Y esos roles no solamente dicen tú aquí y tú aquí, dicen tú aquí y tú aquí. Y las mujeres, por el hecho de ser mujeres, estamos en la posición de discriminación. Y eso es lo que justifica que tengamos los peores empleos en el mercado de trabajo y también que seamos objeto de la violencia por parte de los maltratadores, que haya hombres que digan, bueno, en esta estructura social que me legitima a mí para ser el superior, el que tiene la autoridad, el que tiene la fuerza, y a ella como la discriminada, yo puedo ejercer violencia contra ella. Entonces, lo que quiero decir es que es una realidad estructural. No es que los maltratadores estén enfermos, es que el machismo es un problema estructural en nuestra sociedad y precisamente por eso yo creo que es clave la educación sexual y todos los mecanismos que pongamos para que desde el principio tú entiendas que no pasa nada si en el fútbol, en el patio del colegio, una chica te gana, pero también que las chicas sepan que pueden jugar al fútbol y que en los patios de los colegios no estén todo el gran campo de fútbol ocupado por chicos y las chicas en una esquinita hablando o jugando a otros juegos que no ocupan tanto el espacio, ¿no? O sea, había un artículo muy interesante de eso que habla de las arquitecturas de los colegios, de cómo estaba hecha o con la lo del consentimiento. Es que ahora, o sea, la propia ley lo reconoce así. Si no hay violencia o intimidación, no es agresión sexual. Sin embargo, yo creo que cuando tú piensas en tu propia vida, cuando tú estás con un chico, con una chica, sabes perfectamente cuándo esa persona está disfrutando y quiere participar de esa relación contigo y cuándo no. Y si tienes dudas, preguntas. Y si tienes dudas,
y la respuesta no te convence o no te aclara, mejor no hacerlo. Dejas el espacio, ¿no? Efectivamente. También aquí siempre abogamos mucho por la educación afectivo-sexual, que es uno de los grandes también bueno, pues temas pendientes. Por dejar, sé que tenéis ganas de réplica y de intervención, pero por dejar turno de palabra a las compañeras que todavía no han hablado. Noelia. Quería hacer un pequeño apunte rápido a lo que ha dicho antes Isabel, porque me daba la sensación de que se puede referir a los casos mediáticos donde el sistema judicial todavía no ha dicho contundentemente que ese hombre es un maltratador. Pero es que el sistema judicial al final está hecho también por los humanos y no es infalible, y a las mujeres nos falla muchísimas veces. De hecho, a Ana Orantes le dijo que tenía que seguir viviendo con su marido maltratador y la acabó mandando ahí en el patio de la casa. A Rocío Carrasco, que por cierto, un saludo Rocío, con perdón, no le tu coño, no le reconoce tampoco que su marido fuese un maltratador, pero tampoco que no lo sea. Y no sé si habéis visto el documental este de las 3 muertes de Marisela. También el chico que mató a su hija le dijo que la había matado, pero como no encontraron ADN suyo en el cuerpo, no podían decir que fuera el asesino y se escapó, aunque él mismo lo admitiera. Entonces, claro que a veces hay que decir contundentemente que un hombre es un maltratador cuando lo tenemos tan claro, porque luego pasa lo que pasa y el sistema judicial no es un robot que diga lo que diga sea correcto siempre. Dicho lo cual, luego, Noelia, ¿tenías alguna pregunta para Irene? Es la que iba a decir ahora mismo. Iba a preguntarte, Irene, hola, encantada de hablar contigo. Iba a preguntarte qué nos diría a las mujeres gitanas que miramos el mundo desde el feminismo, pero a veces no nos sentimos tan incluidas en él. A veces hay mujeres feministas que hacen comentarios antigitanos y enseguida saltan un montón de otras feministas a su alrededor. No, la están atacando porque es una mujer muy empoderada, porque le molesta su éxito. No, la estamos atacando porque es antigitana y los feministas no le quitan lo antigitano. Y hay un montón de situaciones, no voy a ponerme aquí a hablar, pero muchísimas. En el mural feminista de Ciudad Lineal se luchó mucho porque se incluyese a una mujer gitana, tampoco hubo manera. ¿Qué nos diría para que no sintamos desesperanza en ese sentido? Pues yo creo que la respuesta la da antes el movimiento feminista que yo misma. O sea, creo que la interseccionalidad es precisamente eso, que entre nosotras mismas nos reconozcamos que no es lo mismo y no son iguales el tipo de discriminaciones que tú sufres si eres una mujer blanca o de determinada clase social que si eres una mujer gitana y dependiendo también del dinero que tengas en tu cuenta corriente o de si eres una mujer gitana con mucho o poco dinero en la cuenta corriente que vive en Madrid o que vive en un pueblo de Valladolid, a donde a lo mejor los servicios públicos pues están mucho más dañados y es mucho más difícil acceder a tus derechos. O sea que tenéis razón, o sea, creo que el planteamiento que haces es sensato y es razonable y que precisamente lo que el feminismo, especialmente en estos últimos años, pero también ha pasado en otros momentos del movimiento feminista, como cuando las mujeres negras dijeron, oye, nosotras también somos sujetos del feminismo y sufrimos una serie de discriminaciones específicas por ser mujeres y por ser negras, que interactúan entre sí y que explican cómo son nuestras vidas al final, cómo accedemos en los barrios en los que vivimos, los trabajos que tenemos, el dinero que podemos tener en nuestra cuenta corriente y el proyecto de vida que podemos desarrollar. Entonces, lo que te diría es que tienes razón y a nivel institucional eso siempre llega un poquito más tarde seguramente de lo que a nivel de movimiento se reconoce. Entonces, pues en el gobierno que estamos haciendo, pues ahora mismo en el Congreso se está debatiendo una ley de igualdad de trato, desde el Ministerio vamos a impulsar una ley contra el racismo que va a abordar estas cuestiones y esa idea de la interseccionalidad volcada a la garantía de derechos, pero seguramente nos quede mucho más camino que recorrer porque además hay un profundo desconocimiento de cuáles son las vulneraciones de derechos o las discriminaciones específicas que sufrir las mujeres gitanas. O sea que también vuestra voz se tiene que escuchar. Para mí eso es como una cosa también muy buena de las redes sociales, ¿no? Que vuestras voces se tienen que escuchar directamente para que se entienda que no hablamos de grandes discursos o de grandes teorías, que es súper importante, sino sobre todo de vidas, de personas, que se concreta en lo que tú puedes o no puedes hacer y en si puedes cumplir con tus proyectos o de vida o no. Sí, el trabajo de la visibilización aquí también es verdad que es muy importante y bueno, también se reivindican mucho espacios, ¿no? Espacios en las instituciones y en, bueno, pues al final en el consumo cotidiano, como pueden ser en los medios de comunicación, etcétera, de unos perfiles distintos a los normativos o vistos hasta ahora. Laura, faltabas tú, hemos comentado ámbito rural y yo creo que aquí es importante tu punto de vista. No sé si hay alguna cosa que quisieras añadir a todo lo comentado. Me imagino que tendrás bastantes puntos, pero también tenías una pregunta para Irene, ¿correcto?
Sí, bueno, me gustaría lanzar una pregunta un poco general. Si considera necesario cambiar algo en el sistema educativo, trabajar las desigualdades desde el propio nacimiento de las personas, no tanto de hombres y de niños y niñas en este caso. Entonces, si se debería desarrollar algún tipo de política conjunta con el sistema educativo para trabajar ya desde los cimientos de la educación. Hay que cambiar todo. Sí. Hay que cambiar todo en la educación, lo siento, ¿sabes? Sí, sí. Pero, o sea, Dale. Seguramente estamos de acuerdo. De hecho, la cosa está... Yo también te quería preguntar sobre todo sobre la educación. Creo que también lo que han dicho ellos antes del tema del maltrato y tal, yo creo que también viene de la educación, pero viene efectivamente de que desde niños, desde 6 meses, nos enseñan a llevar el abrigo al perchero al color azul. Nos llevan a, pues, todas estas cosas. La verdad, no me voy a poner a tal. Sí. Entonces, claro, yo también quiero saber qué idea tenéis con la educación y también quiero saber qué idea tenéis con educar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también lo dije en el 25N, pero no me sirvió. O sea, creo que sí. La respuesta es como rotunda, que primero, yo creo que la educación sexual integral tiene que ser obligatoria en todas las etapas educativas. Comparto lo que estabas diciendo, que no es una cosa solo desde los 3 años o desde los 4, no, es Viene que es desde que nacemos. casi desde antes del nacimiento, ¿no? Sigue existiendo, bueno, tú decías lo del rosa y el azul, que... Pero es el ejemplo más tonto y más claro que tiene la sociedad para diferenciar ese machismo el chico... Y cuando desde la extrema derecha se ridiculiza, precisamente lo que ponen en el centro es que es efectivamente un ejemplo que por burdo evidencia que ya los roles, ¿no? Las tareas y las formas de ser que se nos asignan son diferentes si eres hombre o si eres mujer. Entonces, creo que hay que hacer en el ámbito de la educación formal, por supuesto, pero que es una tarea en ese sentido como de educación del conjunto de la sociedad. Por supuesto que la educación formal, digamos, las escuelas infantiles, los institutos, es clave, porque ahí es donde se está formando todos los chicos, todas las chicas, y a medio largo plazo, si queremos acabar con el machismo, tiene que ser, por supuesto, con educación. Pero también es una cuestión de toda la sociedad, o sea que, yo qué sé, pues que yo lo estoy viviendo con mis hijos y con mi hija, que es que tú ves y a ti misma a veces te sale de la niña decir, ay, qué simpática y qué bien habla y qué inteligente, o cómo se esfuerza y qué linda, qué tranquilita es. Y del chico como de, mírale qué bien juega, ¿no? Qué movido es, no sé, le encanta el fútbol, le encanta ya moverse desde el principio. O sea, como que vas asignando roles que al final parece como una sola interacción. No te puedes poner tampoco como una policía de las interacciones diciendo no le digas eso, tampoco eso, porque tenemos que aprender a tratarnos diferente, pero claro que es una tarea del conjunto de la sociedad y en la educación, pues sí, que también pues, hay una parte que no solamente tiene que estar garantizada a lo mejor por el Estado, sino que también la peña tiene que tener un poco de revisión personal, o sea, que igual que... pero el Estado tiene que ayudar a que sí, lo a podamos garantizar hacer, que haya a que lo menos podamos espacios hacer. Y que efectivamente si tú tienes una familia, bueno, pues que evidentemente no te quiere por tu lo que sea, ¿no? Por tu género, o sea, no por tu género no, pero bueno, por tu orientación sexual o por cualquier otra cuestión, que efectivamente el Estado garantice a nivel educación. Y las estructuras, o sea, que al final tú no permitas que en un equipo de fútbol de tu barrio solo dejen jugar a chicos. O saquen mucho más a los chicos que a las chicas. Todo ese tipo de estructuras sociales que pueden ser de la educación formal o también de las extraescolares, de la educación no formal, o de cómo están, no sé, organizados los parques, cómo se usan los espacios públicos a los que van los niños y las niñas, pero también en el ocio, o sea, como, yo qué sé, en una discoteca, cómo las mujeres nos relacionamos entre nosotras y con los hombres, o sea, cómo estamos en esos espacios, si podemos ocuparnos de disfrutar o estamos más pendientes, pues eso, de que no te metan algo en la copa o de que un tío no te bese sin tu consentimiento. O sea, que todas podemos hacer algo al final, que toda la sociedad se puede implicar para construir relaciones en las que todos y todas consintamos y decidamos libremente lo que queremos hacer, que al final eso es lo que está diciendo el feminismo. Y la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ámbito judicial, eso es fundamental, eso va en todas las leyes que impulsamos, siempre hay un apartado de formación. Vale, pero es que... Parece que va lento, ¿verdad? No es que parezca que vaya lento, es que para mí me parece inexistente. O sea, yo no creo... No es inexistente. Pues yo sinceramente,
desde 2014 para acá yo no he visto, por ejemplo, ningún cambio en ciertas maneras de actuar la policía ante ciertos casos de violencia de género y demás. O sea, yo creo que hace bastantes años que España, por ejemplo, está siendo uno de los países que mejor está formando a las unidades especializadas. Y en España ahora mismo hay, tanto en policía, en Guardia Civil, en la justicia, operadores jurídicos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy especializados y con mucha formación. ¿Cuál es el reto ahora? Que esté formado el conjunto del cuerpo, claro, y no solo quienes se dedican especialmente a ello. Porque, por ejemplo, en violencia de género hay muchas mujeres que no denuncian la violencia que sufren y simplemente van a un juzgado de familia a divorciarse o a separarse. Entonces, en los juzgados de familia, que a lo mejor no reciben esa formación, hay ocultas muchas situaciones de violencia. Y eso, pues yo qué sé, las madres protectoras, por ejemplo, o sea, se ven muchas situaciones así. Entonces, ¿qué falta? Yo creo, por supuesto, siempre cuanto más nos formemos mejor, pero que se forme todo el mundo, no solo quien está especialmente dedicado a la lucha contra las violencias. Nico, que tienes la mano levantada desde hace mogollón, y luego después Liz. Sí, yo tengo varios puntos para tocar, porque es a lo que se refería Isabel, creo yo, pues para apoyarlo un poco, y también lo que mencionaba al principio, es que las políticas de género están únicamente enfocadas en la mujer, que sí, evidentemente entiendo que la mujer parte desde un sistema que la ha oprimido durante mucho tiempo y hay que hacer muchas políticas en favor de ellas. Pero cuando se habla de otras facetas en las que no es así, en las que es el hombre el que está en inferioridad, pues se habla de la sociedad, de que pues bueno, todos tenemos las mismas oportunidades, entonces necesitamos pues que mejore la calidad de vida, pero en general, no enfocado al género. Entonces, claro, sorprende como un ministerio de igualdad que pues trata de reducir la brecha de género entre hombres y mujeres, cuando es la mujer la que está en inferioridad, y cuando es un hombre el que está en inferioridad, pues es políticas más sociales, más generales. Otra cosa es que evidentemente lo que todos estamos de acuerdo es que lo más importante y en lo que más se tiene que hacer trasfondos en la educación, porque es lo que al final va a cambiar la sociedad de raíz, no tanto el sistema punitivo, sino la educación. Sin embargo, pues desde la educación misma, pues yo también como psicólogo lo puedo corroborar, es que se transmite mucho eso, la idea de la masculinidad tóxica, que por supuesto la masculinidad tiene rasgos tóxicos, o sea, yo lo vivo también no solo psicólogo, sino como hombre, del expresar nuestros sentimientos está muy desvalorizado, la agresividad también, pues más física, más característica de los hombres, también es algo muy tóxico, y entonces se hacen políticas que enseñen a deconstruir esa masculinidad. Pero, como ya he dicho antes, primero, es muy poco efectivo si intentamos decirle a varones que se deconstruyen su masculinidad cuando la mayoría no están interesados ni en historia, ni en lengua, ni nada, porque el fracaso y el abandono escolar es más predominante en hombres. Y segundo, que también parece que la feminidad no tiene rasgos tóxicos cuando sí que los tiene. Por ejemplo, cuando hablábamos de la violencia en pareja, la literatura científica es irrefutable. O sea, la violencia en pareja es por igual parte de hombre a mujer y de mujer a hombre. Lo que pasa que, claro, de hombre a mujer es mucho más agresiva físicamente y mucho más letal. Por eso es que hay más mujeres muertas que hombres. Pero la manipulación, el control y la humillación el origen es más de mujer a hombre que de hombre a mujer. Y eso no se puede negar. Por ejemplo, tengo aquí lo que es la biblioteca de estudio con una base de datos más grande, que son 1.700 estudios, que es el Partner Abuse Stage of Knowledge, lo corrobora, que la violencia entre parejas es de igual medida, simplemente la del hombre es más agresiva física, más letal, pero la de la mujer es más manipulativa, más de control, más de humillación, y eso también son rasgos tóxicos de la feminidad, que también no es incompatible a enseñar una nueva masculinidad, también se puede enseñar pues, rasgos tóxicos de las dos, pero parece que se esté demonizando la masculinidad cuando la feminidad es santa y pura, y eso también os hace daño a vosotras. O sea, es que yo creo que lo que yo os invitaría a pensar, que a lo mejor antes no me he explicado bien, es que las políticas feministas, claro que parten del reconocimiento de que las mujeres, por ser mujeres, estamos en una posición de mayor discriminación y de inferioridad o de vulneración de derechos respecto a los hombres,
y que lo estamos por el hecho de ser mujeres. Pero el tipo de soluciones que el feminismo propone, lógicamente buscan que todas las mujeres veamos garantizados nuestros derechos, pero eso es también bueno para los hombres. Yo creo que es bueno para los hombres que las relaciones que establecen con mujeres, en el caso de los hombres heterosexuales, sepan que están basadas en el consentimiento mutuo, no en que el hombre cuando quiere puede disponer del cuerpo de una mujer, por decirlo de una forma muy bestia, para satisfacerse sexualmente, o que cuando tú estás en una relación sexual, igual que el chico puede decir qué postura le gusta más, ella también puede decir qué postura le gusta más y que eso tiene que estar en pie de igualdad en la relación. Entonces, creo que las propuestas que el feminismo hace, lógicamente las protagonistas de esa lucha son las mujeres, porque son las que están en una situación de discriminación y de vulneración de derechos, pero son también buenas para los hombres. Cuando el feminismo dice necesitamos servicios públicos fuertes para que, por ejemplo, se pueda cuidar a los niños y a las niñas, y no solo lo hagan las mujeres, que ahí los datos son irrefutables, o sea, un hombre que no tiene hijos dedica 8 horas y media semanales a las tareas del hogar. Una mujer 16, sin hijos. Ya cuando es con hijos, la mujer es 30 y pico horas semanales, los hombres 20. O sea, como la distribución de esas tareas es estructuralmente injusta y las mujeres asumimos esa carga de una forma mayor. Si el Estado se ocupa de cuidar, eso va a ser bueno para las mujeres, por supuesto, que son las que ahora lo asumen mayoritariamente, y eso tiene consecuencias en su salud, en su disfrute de su sexualidad, en el tiempo libre que tiene, en si puede leer o no puede leer, en si puede acceder a un trabajo digno o no. Y tiene consecuencias buenas también para los hombres y, por supuesto, para el conjunto de la sociedad, porque si la riqueza, el tiempo, los cuidados están más repartidos, seremos una sociedad más justa, donde todos y todas tendremos más posibilidades de desarrollar nuestros proyectos de vida. Y luego decías una cosa sobre la masculinidad que también me parece interesante, y es que el feminismo precisamente, o sea, el machismo solamente reconoce como legítimos una forma, lo estoy diciendo como muy esquemático, pero solamente reconoce como legítimos una forma de ser hombre y una forma de ser mujer. Sin embargo, lo que el feminismo dice es sé quién eres sin sufrir discriminación por ello. Liz. Sí, a mí había 2 puntos, intento ser lo más breve y sucinta que pueda separar esos 2 puntos, y luego una pregunta que me viene a la cabeza. Esos 2 puntos tienen que ver con lo que hemos tratado hace un poco y con lo que comentaba Isabel, que es con la violencia, y por otro, con la atención mediática que se pueda dar a esos casos. En el primero hay una cosa que me ha sorprendido o que me ha chocado, y es que, Isabel, tú te denominabas feminista y afirmabas, yo soy feminista, al mismo tiempo que en tu discurso estás diciendo, un hombre que ejerce violencia contra una mujer no se trata de una situación estructural, sino que se trata de un enfermo. O estás naturalizando esa violencia y diciendo que tenía que ver más que con una cuestión de estructura, con una condición psicológica propia a esos casos particulares, ¿no? Como si en cada uno de los casos esos fueran casos aislados de alguien que está mal de la cabeza y por lo tanto violenta o maltrata o hace algo contra la mujer en lugar de una situación de desigualdad estructural. Hay una pluralidad dentro del feminismo, siempre hay feminismos, y sin embargo creo que hay ciertas cosas que son necesarias para poder decir esto es un análisis feminista, o yo soy feminista o no lo es. Y creo que hay que aceptar de primeras que hay una desigualdad estructural entre hombres y mujeres, que esa desigualdad tiene que ver con unas inercias históricas que llevan, como comentaba antes Irene, a que en una especie de mentalidad masculina se pueda considerar el cuerpo de la mujer como una propiedad de los hombres, a la cual tienen acceso a explotación, que pueden utilizar y requerirlo como ellos bien quieran, que se considera históricamente las mujeres como sumisas o esclavas o seres inferiores que están subordinados a lo que quieren hacer los hombres, y que por lo tanto, como se supone que son seres inferiores, se ejerce una violencia contra ellas. Y creo que es muy difícil, si no aceptamos de primeras que esa desigualdad está ahí, que esa situación se está produciendo, considerarse o poder afirmarse feminista, porque no tendrías punto de partida de qué es lo que estás defendiendo al ser feminista. Una igualdad entre hombres y mujeres. Para afirmar que quieres una igualdad, primero tienes que partir de que consideras que hay de base una situación desigual, y si consideras que una situación desigual no puede todo deberse al carácter de cada individuo en una situación dada. Sobre lo segundo, que tiene que ver con la atención mediática, creo que hay un problema, no solamente en relación con los casos de violencia de género o con los casos de juicio mediático sobre maltratadores, en los que de repente lo que se está criticando o lo que se está censurando es que en el espacio público, que en las redes sociales, que en los periódicos, la gente, los individuos, tengan posturas morales y opinen y discutan y debatan sobre temas. Creo que es un problema decir que nos parece escandaloso que la gente considere que alguien ha hecho algo que moralmente es punible.
en algo que no tiene nada que ver con esto, pero por ejemplo, cuando ha habido el caso de las mordidas del hermano de Ayuso al tema de los contratos y se ha debatido sobre ¿es que esto jurídicamente es legal o ilegal? Hay gente que decía, quizá no sea ilegal, pero éticamente no es aceptable. Y éticamente tenemos que señalarlo y tenemos que decir públicamente que eso moralmente no nos sirve como un comportamiento por parte de alguien que nos dé ejemplaridad. Entonces, en este caso igual, puede que haya casos de abuso o casos de maltrato que quizá jurídicamente no sean punibles, que no constituyen un delito y que sin embargo como sociedad hemos avanzado lo suficiente como para considerar una parte de nosotros que eso éticamente no es aceptable, que moralmente no es aceptable y que tenemos el derecho incluso a, como parte de una esfera de discusión pública, como gente que está debatiendo, llegar a decir en voz alta, llegar a decir públicamente que lo rechazamos. Y eso en parte es algo que tiene que ver con esas movilizaciones que se dan en 2018 con el caso de La Manada y el escándalo una vez sea la sentencia judicial. Pero ahí ahora viene la pregunta dentro de todo eso. Al mismo tiempo, Qué bien habla, al mismo tiempo considero que hay una problemática, es una problemática particularmente en el caso español, que viene dada por el hecho de que parte de ese empuje que tiene el feminismo en los últimos años está muy ligado a casos muy brutales de maltrato o violaciones y las sentencias judiciales a ellas ligadas, que viene con el surgimiento, a partir de eso, de un discurso en el que incluso hay componentes de la extrema derecha que pueden reconocerse, porque de lo que se trata es de un punitivismo que de lo que lo haría solamente es del endurecimiento de las penas, el endurecimiento de los años de prisión o incluso, en el caso de las voces más estrictas de la reacción, de prisión permanente revisable u otros términos. Claro, creo que hay algo que tenemos que empezar a plantearnos y es, a partir de ese empuje, ¿cómo hacemos para intentar mantener a raya las posibles derivas punitivistas, sobre todo cuando comprendemos que hay algo en esa voluntad de castigo o en esa voluntad de querer castigar sus comportamientos que es comprensible y que ese dolor lo podemos entender? Y sin embargo que como sociedad no podemos tampoco asumir que nuestra política pública o incluso que nuestra mentalidad colectiva esté solamente fundamentada en el miedo o en el dolor, ¿no? Como qué tipo de debates puede darse el feminismo para dar respuestas no punitivistas. Súper buen debate. Yo creo dos cosas ahí. Lo primero, el Código Penal en una sociedad es la última ratio, como tú bien explicabas. Entonces, tiene que existir porque hay cosas que tienen que ser reconocidas como un delito y, por tanto, perseguir a los delincuentes, a los agresores en este caso, y ese Código Penal tiene que ser feminista, es decir, tiene que tener perspectiva de género, tiene que reconocer que hay agresiones y delitos que se cometen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y, por tanto, está reconocido ahí. Y hay una parte del trabajo que tenemos que hacer, pues, por ejemplo, poner el consentimiento en el centro, ¿no? Que para que haya una agresión sexual no haga falta que haya violencia o intimidación. Si no hay consentimiento, es agresión. Pero yo comparto contigo, y creo que con la mayoría del movimiento feminista, que la tarea principal de las feministas no es cambiar el Código Penal, es cambiar la sociedad. Y por eso es una tarea de los roles y estereotipos de género, de cómo establecemos nuestras relaciones interpersonales, o sea, una tarea mucho más a largo plazo, ¿no? Y de hecho, es verdad que la sentencia de La Manada, por ejemplo, es un momento muy importante de movilización, pero el Me Too, que no es una movilización en torno a una sentencia judicial, sino una explosión de hacer públicas violencias sexuales que hasta ahora se vivían con vergüenza, con miedo, en soledad, o que ni siquiera habían reconocido como violencia. Que tiene muchas veces más que ver con lo moral que con lo judicial. Bueno, y con la garantía de derechos. O sea, al final no es solo una cuestión moral o ética, es que yo, por ser mujer, igual que él por ser hombre, tengo derecho a disfrutar libremente de mi sexualidad y a decidir lo que hago y lo que no hago. Y, por tanto, eso tiene que estar reconocido por la ley y por el Código Penal, pero también por los hombres y las mujeres con las que me encuentro en mi día a día. Y por último, creo que hay una pregunta súper interesante que planteas, que es como, ¿qué hacer? Porque hay un punto de la necesidad de reparación que es fundamental. Y para eso yo creo que, por ejemplo, la ley Solo sí es sí, aunque no se hable mucho de esa parte, tiene un desarrollo de todas las políticas de reparación, o sea, de qué hace el Estado para decirte, sí, tú eres una víctima de una agresión sexual, de una violencia o de violencia de género, y por eso, además de tener derecho a que el Estado ponga todos los mecanismos para detectar precozmente esa violencia, para atenderte en el momento en el que la has sufrido de forma integral, tiene que haber mecanismos de reparación económicos, simbólicos, socialmente, que públicamente se te reconozca como una víctima, pero no porque las mujeres seamos pobrecitas, sino porque tú has sufrido una violencia que el Estado reconoce que es injusta, que es una vulneración de tus derechos fundamentales y por tanto tiene la obligación de reparar. Yo creo que cuantas más políticas de reparación hay,
menos hueco dejamos a que esa sea una opción, porque lo que está claro, y eso es así para la mayoría de los delitos, que mayores penas no llevan a los agresores a cometer menos delitos. Primero cometen el delito y después ya verán si escapan o no a la pena. Entonces, las políticas útiles son las de detección precoz, las de prevención y luego las de atención integral. Es mi opinión, vamos. Sé que tenéis muchas cuestiones o añadidos a todo lo que estábamos comentando aquí en la mesa. Vamos a hacer una ronda final express a 15 segundos, 20 segundos, unas reflexiones que queráis añadir, alguna reivindicación, alguna cosita. Sé que tenéis algunos, a lo mejor preguntas, cosas que os han quedado pendientes, pero por tiempos vamos un poquito pasados. Entonces, si os parece bien, bueno, pues planteamos estas intervenciones últimas, ¿vale? Carla. Bueno, que yo creo sinceramente que lo que se ha hecho hoy aquí, de tener aquí una ministra que se pueda debatir, incluso voces discordantes, porque creo que lo que comentábamos, el feminismo es algo tan plural y tan transversal que incluso tiene que tener una disidencia y debates, ¿no? Todas esas personas, especialmente de la extrema derecha y derecha, que insultan incluso el feminismo diciendo es que ni ellas se pueden poner de acuerdo, es que precisamente cuando llevamos tanto tiempo silenciadas y tanto tiempo que no se nos ha dejado hablar y no se nos ha dejado expresarnos, ahora es el momento de hacer debates. Por lo tanto, pues felicitar al programa y que hayas estado aquí, porque creo que es importante pues aterrizar los debates y sobre todo trasladárselos a la gente joven, que yo creo que precisamente hay una brecha institucional con la gente joven que es esencial empezar a romper, porque el feminismo tiene que empezar por las nuevas generaciones. Es que es tiktoker. Lo ha clavado en tiempo. Lo ha clavado en tiempo. Tiene un límite de 60 segundos ya puesto. Puede dar un cursillo. No, o sea, espectacular. Alonso. Bueno, yo lo haré en formato de mensaje. Chicos, radicalizaos. Enfocad las cosas desde una perspectiva de clase. Lo que ha dicho Irene de que la mujer tiene más horas en casa y demás porque el hombre está en el trabajo, hay que tenerlo en cuenta. Hay que cambiar las cosas de base y hay que analizarlo todo, no desde el dogmatismo, sino confrontando directos puntos incluso de gente que no se considera feminista y englobarlo todo desde una perspectiva de clase y desde una perspectiva de que se vea que no puede ser feminista defendiendo a otras mujeres, aun por muy mujeres que sean, que explotan a mujeres, que desahucian a mujeres o que oprimen a otras mujeres. Porque también se habla muy poco de esta opresión. Laura. Bueno, creo que englobamos un poco todo y que hay que seguir trabajando pues, en la igualdad, pero siempre también desde el respeto y contando con los hombres, ¿no? Y bueno, creo que estamos en el camino correcto y continuaremos educando y formándonos para hacer una sociedad mejor. Nico. Bueno, a mí se me han quedado bastantes cosas por decir, pero bueno, así para resumir un poco, simplemente quería que el feminismo cogiera un poco de responsabilidad ante las políticas reaccionarias, porque lo que he tratado de explicar durante mis intervenciones, que han sido muy largas, que cuando el ejemplo que pusieron al principio, cuando un hombre revisa el móvil de su pareja por celos, es una conducta machista porque lo ha hecho por el hecho de ser mujer, pero cuando es una mujer la que controla el móvil de su pareja por celos, no es machista por el hecho de que es de mujer a hombre, y cuando ya he dicho que esas conductas son más probables que se den en mujeres. Y las políticas, y las intervenciones reaccionarias ante ese movimiento es por ese trato diferencial entre hombres y mujeres solo por el hecho de discriminación de género. Noelia. Bueno, pues yo desde la literatura, que al final es mi ámbito, me encantaría que la gente leyese la perspectiva feminista de mujeres con un punto de vista un poco distinto, porque sufren también otro tipo de opresión junto a la misoginia. Y al final es interesante porque así el feminismo tiene todos los colores y formas y no solamente lo que más se escucha. Y me ha encantado este debate, ojalá muchísimos más como este. Ha hecho hasta que me ponga de acuerdo con Elizabeth Duval, ha estado chulísimo. Y nada, que ojalá más debates como este y con un lenguaje más accesible para las mujeres sin recursos, menos académico. Más Adrienne Rich y menos Carmen Mola. Isa. Bueno, yo aclarar un poquito un par de cosas que creo que se me han malinterpretado antes de acabar. No me refería tanto como a un enfermo, el que pega a su pareja, sino a una persona que simplemente es mala. O sea, mala persona, si tú pegas a otra persona, obviamente no eres buena persona o normal. Y también he dicho que una compi, perdón, que no me acuerdo por los nombres, que ha dicho que hay que decir cuando un maltratador es un maltratador, aunque no haya una sentencia judicial, porque muchas sentencias judiciales a veces no fallan para la persona que tiene razón. Una mujer que está siendo maltratada, pues a lo mejor va a un juicio y sí que es verdad que no le dan la razón.
Todo esto lo que hay que arreglar es el sistema judicial. No hay que ir y señalar al hombre y decir, este es un maltratador, aunque lo sea. Si una sentencia judicial no lo dice, se atenta contra la presunción de inocencia. Ya está. Lo que hay que mejorar es el sistema judicial, no atacar a personas aunque lo sean, porque tú, al fin y al cabo, si no hay una sentencia judicial, no sabes si esa persona es un maltratador o no. Entonces, ante la duda, mejor no decir nada. Y otra cosa que es que alguien Muy aquí me ha rápido, dicho Isa, que se nos va el que tiempo, no soy cariño. feminista. Súper rápido. Que es, sí que creo que hay una desigualdad, sí que creo que hay una violencia hacia las mujeres en la sociedad en general. No creo que un hombre que pegue a su pareja sea porque odia a las mujeres, por un odio a las mujeres. Creo que es simplemente porque es su pareja, no una mujer por ahí. Y creo que varias personas enfocan todo su odio y toda su rabia hacia una persona en concreto, no hacia todo un género. Entonces, si un hombre pega a una mujer que sea su pareja, simplemente creo que es porque están relacionados. O un hombre que ve a una mujer por la calle y decide violarla, creo que es porque enfoca su ira hacia ella o lo que sea que enfoque, no por el hecho de ser mujer. Liz. Y con esto dicho, muchísimas gracias y... Se espera que me mire mi cámara. Ah, ¿cómo sabes? También. Los trucos de la tele. No, yo repito un poco el mensaje que decía al principio de esa discusión en relación con el 8M. ¿no? Me parece trágico que lleguemos a este 8M con en Madrid 2 manifestaciones enfrentadas. Quería reivindicar, por ejemplo, una actitud que otra gente de ese campo opuesto a lo que yo defiendo no ha tenido, que es, por ejemplo, la de Luisa Posada Cubisa. Luisa Posada Cubisa, hace unos cuantos meses, cuando leyó Después de lo trans, y teniendo ella una postura en relación con la ley trans completamente enfrentada a la mía, colgó un mensaje en Twitter diciendo que la lectura de mi ensayo le había hecho repensar, le había hecho reflexionar, valorar críticamente argumentos suyos, como enfrentar algunas ideas que ella tenía, que me felicitaba y que le agradecía. Ojalá tuviéramos la oportunidad de tener más debates como ese, ojalá pudiéramos discutir con otro tono, otras formas que no fueran virulentas y ojalá a través de ese diálogo podamos en el futuro construir un movimiento feminista que esté unido no en el consenso forzado, sino en un disenso que sí que permita convivir. Fran. Que yo lo primero, gracias por traerme, la verdad. O sea, me ha encantado escuchar tantas opiniones y todo. Gracias a todos, chicos. Y yo tengo una última pregunta para cerrar. ¿Ves algún día el 8M como celebración y no como manifestación? ¿Algún día 40 años, como mucho? A ver, yo es que llevo muchos años militando y siempre creo que se puede combinar la celebración con la lucha. Vale, ¿llegas a ver desde un punto de como el orgullo LGTBI ahora? Que es que celebración de... El orgullo también es reivindicativo, Ya, pero- todavía hay na- muchos... ya, Fran, pero ¿qué pregunta es esta, cariño? Ha tomado, Hijo. no, pero ha tomado... Ahora. El orgullo LGTBI ha tomado mucho... La reflexión, Fran, ¿qué es la reflexión? Nada, yo quería simplemente hacer esa pregunta para que reflexionase ella y... Y ahí se queda la reflexión. Pues Irene, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotras. Muchísimas gracias a todas las compañeras que están también participando desde casa. Y bueno, pues a ti que nos estás viendo, estás más que invitada, por supuesto, a abrir un debate por aquí con los comentarios. Y efectivamente es muy importante visibilizar que el feminismo sea transversal y que evidentemente abramos los debates que tengamos que abrir. Y por supuesto siempre perfiles no disidentes también en otros espacios para poder dar paso a realidades no normativas de todas las mujeres que formamos parte de esta sociedad. Y eso es lo que nos hará de verdad bueno, pues un colectivo auténtico, más enriquecido y bueno, pues con menos carencias, que todavía nos quedan y muchas. Así que a por este 8M.